al meditar el Evangelio de hoy, Marcos 12, 38 al 44, nos encontramos a Jesús haciendo una durísima advertencia a la gente. Cuidado con los escribas. Los escribas, que eran líderes de la espiritualidad y de la fe del pueblo de Israel, Jesús los ve como una amenaza para la fe y la espiritualidad. Por eso le advierte a la gente: cuidado con los escribas. Y los describe de esta manera: a ellos les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias. Buscan los asientos de honor y los primeros puestos en las sinagogas. Y en otros momentos Jesús ya había reprochado a los escribas y fariseos porque solo les importaba buscar la admiración de los hombres. Y para conseguir tal admiración, hacían alardes de santidad, les gustaba exhibirse cuando daban limosnas, les gustaba ser vistos cuando hacían sus oraciones, les gustaba hacer notar el día que hacían ayuno. Esa manera de comportarse, Jesús no puede tolerarla y por eso les hace estas recriminaciones. Quizá nos sorprenda la actitud tan abiertamente dura hacia los escribas. No obstante, Jesús no podía tolerar que la gente sencilla del pueblo fuera usada por ellos para sus intereses personales. Para Jesús, en estas circunstancias, lo cruel sería permanecer callado. Es muy extraño que aquellos escribas que debían ser inspiración de vida para la gente terminen siendo piedra de tropiezo. Y entonces empieza nuestra mente con una cantidad de preguntas. ¿Ellos siempre fueron así? ¿O se volvieron así? Y si antes fueron buenos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a este punto de convertirse en un obstáculo para la espiritualidad y la fe del pueblo de Israel? Yo me supongo que no fue malintencionadamente que ellos habían llegado a esta forma de vida. Más bien se me ocurre pensar que a ellos les pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa. Inicialmente los mejores propósitos, las mejores intenciones, pero con el tiempo terminamos portándonos como nadie lo hubiera imaginado. Piensen, por ejemplo, en los niños que se proponen no desobedecer a sus padres y a los pocos días se les olvidan sus buenos propósitos. Piensen, por ejemplo, en el político al que no se le cruza por la mente cometer actos de corrupción, pero estando en el poder se le daña el corazón y empieza a hacer jugadas sucias. Piensen, por ejemplo, en aquellos que llegan al altar con las más bonitas intenciones para con el otro y con el tiempo aparecen las infidelidades. Y estoy seguro que no son conductas planeadas. Más bien, poco a poco se va deteriorando el corazón. Entonces, el político termina no siendo tan honesto como quería. El niño termina no siendo tan obediente como se lo propuso. Aquel esposo o aquella esposa terminan no siendo tan fieles como lo habían prometido en el altar. Es decir, con seguridad, aquellos escribas de quienes Jesús dice a la gente que es un riesgo para su espiritualidad, ellos nunca se propusieron ser así, sino que su espiritualidad poco a poco fue cayendo en deterioro. Entonces, aquí hay otro asunto muy extraño. ¿Qué pasó en la vida de estos hombres que eran buenos para que terminaran así?
Y la respuesta creo que no es complicada. Personalmente pienso que cuando el hombre va perdiendo su fervor, cuando va desplazando a Dios de su vida, cuando empieza a descuidar su oración, inevitablemente comienza un alejamiento de Dios. Y el alejamiento de Dios pues trae como consecuencia una vida más desordenada, una vida menos virtuosa. Tal vez este fue el problema de los escribas. La raíz de su problema es que su corazón poco a poco se fue alejando de Dios. Y por tanto, su alejamiento de Dios empezó a repercutir, empezó a traer como consecuencia el decaimiento en muchos aspectos de sus vidas. De todas formas, lo peor del caso no es que su espiritualidad, su fe hubiera caído tan bajo. Acá lo grave es que en lugar de arrepentirse, se declararon como los peores enemigos y perseguidores de Jesús. Lo persiguieron sin descanso hasta llevarlo a la muerte, y muerte de cruz. Tan afanados estaban ellos en buscar su propia gloria, que en lugar de abrirse a la fe, de reconocer sus errores como Jesús se los hacía ver, en lugar de eso, fueron incapaces de creer en Jesús, fueron incapaces de hacer que lo que Jesús recriminaba fuera un motivo para recapacitar y corregir sus malas acciones. Frente a ese deseo de los escribas y fariseos de llamar la atención, Jesús enseñó que la verdadera espiritualidad cristiana es ante todo secreta. Cuando ores, busca un lugar secreto y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Cuando ayunes, que los demás no se enteren de ello. Frente a esta ridícula obsesión de los fariseos por buscar la gloria para ellos mismos, sobresale el ejemplo de Jesús. Jesús nunca buscó su propia gloria de parte de los hombres. El deseo de Jesús era buscar la gloria del Padre. Por eso decía: Padre, glorifica tu nombre. Y además nos enseñó que este debía ser también la prioridad de nuestra vida. Al orar digan: Padre, santificado sea tu nombre. Los apóstoles esto lo entendieron muy bien. Como ejemplo, por mencionar uno de tantos, San Pablo dice: yo no busco el favor de los hombres, sino que busco agradar a Dios. Si todavía quisiera agradarle a los hombres, no sería un auténtico discípulo de Cristo. Gálatas 1:10. Si somos honestos, tenemos que reconocer que esas mismas ansias de aquellos hombres que buscaban el elogio, el aplauso, la admiración y aprobación de la gente, ese mal, esa tentación está profundamente arraigada en el corazón de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces no queremos ser aprobados, tenidos en cuenta, ser admirados? Nos conviene detenernos para reflexionar hasta qué punto esta sutil tentación se puede haber introducido en nuestra propia vida o en nuestra forma de practicar la fe. Conviene preguntarnos cuáles son los motivos que mueven nuestras prácticas de piedad cuando damos una limosna, cuando hacemos una obra de caridad, cuando recurrimos a la oración o a la celebración de nuestra fe. No nos cubramos con ningún manto de apariencias. Seamos honestos en la práctica de nuestra fe. No tratemos de aparentar que somos buenos, no tratemos de aparentar que somos piadosos. Tratemos de ser buenos, esforcémonos al máximo por ser buenos y esforcémonos al máximo por ser piadosos, pero no por aparentarlo. Entendámoslo muy bien, que lo que Dios mira no son las acciones externas,
sino la intención del corazón. Dios mira el interior de nuestro corazón, no se fija en las apariencias. Los hombres ven las apariencias, pero Dios mira el corazón.